Bueno, hermanos, bienvenidos una tarde más para hablar estudiar la palabra de Dios. Nos toca el Evangelio de Juan, capítulo 12. El Evangelio de Juan, capítulo 12, concluye el ministerio público del Señor Jesucristo, y a partir del capítulo 13 estaremos hablando de lo que es la Semana de la Pasión. Capítulo 12. Vamos a comenzar, dice. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 1 dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjuagó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Vamos a orar. Padre Celestial, a tu nombre sea la gloria, y que tu sabiduría, que tu Santo Espíritu esté con nosotros guiando estas reflexiones, este estudio de tu palabra, Señor. Imparte en nosotros el mensaje hoy, para que nos sea de provecho, para remembranza de tu nombre y edificación de todos los presentes. Gloria a ti en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, como decía, hermanos, el capítulo 12 concluye lo que sería el ministerio público de Jesús. Hasta entonces y aún ahora el Señor va de aquí para allá, y a menudo lo encontramos predicando en las plazas, en las calles y, más importante, en la puerta del templo. Pero a medida que se va acercando el final de su ministerio, es más buscado, y Jesús pasa más tiempo en reclusión, evitando la persecución. Ya vimos en el capítulo anterior que debido a esta persecución Jesús no pudo ir a ver a Lázaro en el momento que recibió el mensaje, y llegó 4 días después. También vimos, para los que no recuerdan, al final del capítulo 11, que este fue cuando se oye entre los judíos que Jesús había levantado a Lázaro entre los muertos. Los principales líderes de los judíos
acordaron, y los fariseos acordaron matar a Jesús para evitar que su nombre crezca y el pueblo lo siga. Entonces ya hemos llegado a este punto final del ministerio donde las autoridades que antes lo perseguían para que se callara, han decidido que este hombre no se va a callar y la gente lo va a seguir siguiendo, entonces lo tenemos que silenciar por la fuerza, permanentemente. Ya han dispuesto ellos mismos matar al Señor. Entonces, el transcurso de este día el transcurso del tiempo es 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania. Entendemos que los capítulos 11 y 12 no transcurren consecutivos en el tiempo, sino que ha pasado un tiempo entre ellos. Jesús ha ido por otros lados y ahora regresa a Betania, donde vivían Lázaro, Marta y María. Nos dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa con él. Entonces vemos aquí entonces que Lázaro es conocido por el hecho de que Jesús lo había resucitado de los muertos. Marta, una vez más, está sirviendo, pero esta vez no tiene queja alguna contra su hermana María, ni con ayuda. La encontramos en un ánimo mucho más dispuesto porque no recibe reproche del Señor. Y de María nos dice que en el capítulo 3, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro y de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Bueno, entonces vemos lo que estaban. Lázaro era uno de ellos que estaba sentado en la mesa. Marta servía la mesa. Y María tomó una libra de perfume de nardo puro y nos dice de mucho precio, o sea, un perfume caro que eligió María usar. El propósito de este perfume es la unción. María nos dice, unció los pies del Señor Jesús. Esto es curioso porque no es una costumbre, o al menos María está combinando en dos costumbres. Era costumbre derramar óleo sobre la cabeza de un invitado de honor para honrarlo y recibirlo en gran manera. Pero María lo usa para lavarle los pies, para ungirle los pies. Está combinando entonces la tradición de lavar los pies de los que vienen por el camino, que en una época, recordemos que los judíos vivían en el desierto, entonces andaban todos con sandalias, porque no querés andar con zapatos en la tierra de Israel. Andaban con sandalias y los caminos eran caminos muchas veces de tierra, y aun si estaban pavimentados, había mucho que caminar entre la tierra y el polvo. Como es un desierto seco, está lleno de polvo. La cuestión es que llegabas con los pies llenos y cubiertos de polvo, y era costumbre lavar los pies de los invitados para andar limpios. Los pies eran las cosas que uno siempre se lavaba. Ahora, como el propio Señor Jesús más adelante lavaría los pies de sus discípulos. Ahora María decide ungir con perfume los pies del Señor y los enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor a perfume. O sea, usó
mucho perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Bueno, vemos estas cosas sobre María. Aparece unas cuantas veces en la Biblia y siempre que aparece ella está a los pies del Señor. La primera vez que aparece ella está sentada a los pies del Señor escuchando el sermón mientras Marta se afanaba tratando de servir las mesas y a los huéspedes. La segunda vez que aparece es cuando Jesús viene a ver a Lázaro cuando estaba muerto y se echa a los pies del Señor. Que lo vimos esto en el capítulo anterior. Lo vimos en el capítulo anterior, capítulo 11, versículo 32, nos dice: María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Esta vez la encontramos una vez más arrodillada delante del Señor, lavándole los pies. Pero esta vez su actitud no es contrastada con Marta, que como dijimos estaba sirviendo las mesas, pero sin criticar a María por elegir mostrar su devoción al Señor de otra manera, sino con Judas. Vemos que María derramó un montón de perfume muy caro para el Señor, y esto es visto como algo extravagante. Judas, con apariencia de lógica, trata de criticar este acto de devoción de María diciendo: pero mira, este perfume tan caro, si querías servir a Dios, ¿no te hubiera sido mejor vender ese dinero y con la plata dárselo a los pobres? ¿No habría sido ese un mejor servicio a Dios? Suena lógico, tiene sentido, ¿verdad? Y sin embargo, no es a María, una vez más no es a María a quien que Jesús reprende, sino a Judas. Entonces Jesús le dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. También nos dice el versículo 6 que Judas no dijo esto porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Judas era codicioso, Judas era envidioso y Judas era hipócrita. Aunque, por supuesto, no va a decir hubiera sido mejor dar esa plata para que yo pudiera quedarme con un poco de ella. Pero busca justificar esta forma, ofrecer una excusa lógica, tal vez podamos asumir de esto que era común que a donde Jesús fuera la gente le diera dinero, donaciones para ayudarlo, para alimentarlo, y Judas era al parecer el encargado de la bolsa, acostumbraba a sacar de la bolsa para su propio bolsillo. Y estaba apenado de que este gesto muy hermoso, muy inspirado, muy profundo y devoto de María, simplemente era algo en lo que no podía capitalizar. Pero Jesús
le dice, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Este perfume tan caro que ella había estado reservando para mí es para prepararme para el día de mi sepultura. Hay varios niveles acá. Por un lado está la palabra déjala, y la estuve buscando, y en el original en griego es una conjugación bastante complicada, una variante del autos, que significa solo, que cuando está usado sin un infinitivo, al parecer se usa como para significar algo como déjaselo estar o déjaselo pasar. En algunas traducciones dice súfrela. La idea es que sí, lo que está haciendo María es extravagante, y quizás en circunstancias normales esto hubiera sido inapropiado, pero porque María obró dejándose llevar por su devoción al Señor, María estaba siendo usada por el Espíritu para, de forma inconsciente, dar una profecía, tal vez. María estaba, sin darse cuenta, preparando al Señor para su sepultura, porque a esta altura del partido nadie, ni los discípulos, ni sus amigos, nadie se había entendido todavía, a pesar de que Jesús lo había dicho varias veces, que el Señor iba a morir. Y Jesús lo ve esto como un servicio. Y acá vemos una cosa que se repite muchas veces en la Biblia. No podemos agradar a Dios con nuestras humanas fuerzas, porque muchas veces lo que la lógica y la razón nos dicen que es lo que es sensato hacer, no es lo que Dios espera de nosotros. Y muchas veces cuando esperamos a entender los designios de Dios, nos estamos quedando sin hacer los designios de Dios. Pero cuando actuamos, cuando dejamos que el Espíritu nos guíe y obedecemos, aun si no tenemos entendimiento pleno de por qué nuestras acciones son importantes, el Señor nos usa. Es una parte, no, es la parte más importante de una relación con Dios, es que tenemos que andar por fe. Hebreos 11 nos dice, recuerda, ahí no marqué. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay cosas que tenemos que entender por la fe, y no van a tener sentido a nuestra razón, no van a tener sentido a nuestros ojos y a nuestros sentidos. Pero es por fe que tenemos que andar. Y el versículo 6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. La Biblia nos recuerda que sin fe nunca vamos a poder agradar a Dios. Aun si hacemos todas las cosas que tienen sentido y que parecen servir a Dios, siempre va a faltar ese componente vital que es la fe. Sin fe, nuestra relación con Dios está vacía. Y no es fácil, porque a veces tenemos miedo y a veces queremos algún signo, alguna señal, alguna seguridad de que las cosas van a resultar, pero a veces tenemos que dar ese primer paso hacia adelante. Ahora, también
un mensaje para la aplicación diaria aquí vemos es que todo servicio a los pobres debe hacerse por Cristo, en el nombre de Cristo y para el conocimiento de Cristo. Amén. Muchos planes sociales hay hoy en día para dar bien y ayudar a los pobres, pero están hechos simplemente para dar dinero a los pobres, y la caridad tiene que ser hecha personalmente, uno a uno, construyendo una relación con la persona a la que se quiere ayudar. Y esto es algo que tú debes aprender por las malas. Hay gente que no podés simplemente darle dinero y esperar que se enderecen y salgan para bien. Esto no es una excusa para no ayudar al pobre, no es una excusa para no sino que esta es una razón: cuando ayudemos al pobre no debemos dejarlo a medio. No perdamos la oportunidad de también predicar a Cristo, porque el hombre tiene necesidad de más que solo pan. Y lo digo como alguien que trabaja en la seguridad social, que muchos planes donde simplemente se les da dinero a las personas y que hagan con ellos lo que puedan, no funcionan. No ayudan a la gente a salir adelante, porque los problemas que los tienen sumidos en la pobreza requieren mucho más que solo te presten dinero, requieren apoyo emocional y espiritual. La gente quiere ser parte de algo, quiere pertenecer y quiere acercarse a Dios. No todos lo saben, por desgracia. Saben que buscan acercarse a algo, pero no saben a qué. Y en la ausencia de una guía clara para acercarse a Dios, buscan cualquier otra cosa o reemplazarlo con cualquier otra cosa. Y así muchos caen en el error. Esos planes vacíos, tristemente, cuando decimos que queremos ayudar al pobre, pero lo único que hacemos por ellos es darle dinero, tristemente estamos siguiendo el consejo de Judas. Jesús no solo dio de comer a los pobres, pero también les predicó, curó sus heridas, pasó tiempo con ellos, trabó amistades con ellos. Y a muchas personas que gente no se hubiera acercado, no los hubieran tocado ni con un palo, estaba el Señor comiendo con los leprosos y con los pecadores. El Señor no nos dice que nos demos a los pobres, porque dice: a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Decía, este es el momento para hacer otra cosa, este es el momento para lo espiritual. Pero siempre, bueno, el Señor ahora está en su trono, tenemos a los pobres para ayudarlos. No vaya ninguno a pensar que esto es una excusa para no ayudar al pobre, pero la ayuda tiene que ser personal y tiene que venir de Dios y ser en nombre de Dios y para acercar a las personas a Dios. Amén. Y el versículo 9 dice: gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos que se apartaban
y creían en Jesús. Una vez más vemos el complot de los judíos, no habían solo resuelto en su corazón, como vimos en el versículo, al final del capítulo 11, matar al Señor, también tenían planes para deshacerse de Lázaro, porque, bueno, qué mayor prueba del poder de que este hombre venía de Dios que uno que estaba muerto se había levantado estaba ahora caminando entre ellos. No sé qué racionalización habrán usado los judíos para convencerse a sí mismos de que estaban en lo correcto y de que el milagro tenía que ser fabricado. Okay. Pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. Sin embargo, también vemos que se le atribuye a Lázaro la fe de muchos en el Señor. En el capítulo 11, versículo 12 dice: dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero si Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro de nosotros por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él. Y en el versículo 39, que cuando llega Jesús a la tumba dice: dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si creéis, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Sí, varias veces en el capítulo 11 Jesús declaró que la muerte de Lázaro era para iba a servir para que hacer una señal para que todos creyeran y vieran el poder de Dios, para que esa gente de duro corazón tuviera algo tangible. Y aquí lo vemos funcionando. Estaba Jesús de nuevo en Betania, cenando con Marta y María, y mucha gente va ahí específicamente porque habían oído de Lázaro, el que había resucitado. Gran multitud de los judíos supieron que estaba él allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Este hecho de que esta señal había sido un hecho innegable que estaba trayendo muchas personas a los pies de Cristo. Así está la cosa. La realidad es que a veces queremos que la gente crea, y hay gente que necesita esa señal para ver, y si no tienen algo tangible no pueden dar ese paso. Y nos preguntamos por qué no hace Dios más milagros, pero vemos aquí también que Lázaro estaba vivo y sin embargo había gente que estaba más interesada en matarlo porque no querían creer en el milagro, porque habían encontrado una razón para racionalizar lo que se había visto y explicarlo, y le creían: no, esto es un farsante, esto es un fraude, vamos a matarlo a para que no se hable más. Pero también me llama poderosamente la atención que
El versículo que continúa y que vamos a ver la clase que viene es la entrada triunfal en Jerusalén. Y el versículo 17, capítulo 12, versículo 17 dice: y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. El apóstol Juan también le atribuye al hecho de que tanta gente estuviera congregada en la puerta de Jerusalén para derramar palmas y cantar y alabar al Señor que venía entrando por la ciudad, se lo atribuye precisamente al testimonio de los que habían estado allí cuando vieron la resurrección de Lázaro. El Señor usa todas las cosas para nuestro bien. A veces esperamos señales evidentes, pero a veces tenemos que mirar en lo sutil todas esas pequeñas cosas que pasan en nuestra vida y que al final terminan redundando para nuestro bien. Porque Jesús estaba escondido y la carta le llegó tarde y Lázaro estaba muerto. Porque Lázaro estaba muerto, Jesús no pudo ir a curarlo y tuvo que ir a resucitarlo, porque la gente estaba acompañando a Marta y María durante el luto. Había una gran multitud reunida para presenciar la resurrección de Lázaro. Porque hubo una gran reunión, porque hubo gente que presenció la resurrección de Lázaro, mucha más gente creía y seguía al Señor, hasta el punto que los principales judíos estaban preocupados que no pudieran detener la fama del Señor. Y a consecuencia de esto también hubo mucha gente reunida esperándolo con palmas cuando el Señor entró por la puerta en la semana de la Pasión. El Señor dispone todas las cosas para nuestro bien. Y a veces no vamos a encontrar esa gran milagro, no vamos a encontrar los cielos abiertos y el Señor descendiendo de los cielos a decirnos esto es así y esto es como debe ser, para que nos aclare los puntos o para ponernos los puntos sobre las guías y dejárnoslo todo en claro. Pero podemos ver la obra del Señor si miramos en lo pequeño, en cómo toca nuestras vidas, en cómo nos ha cambiado, en cómo ha cambiado la gente que nos rodea, en cómo incluso a veces las cosas que parece que son para mal, terminan siendo para nuestro beneficio y para nuestro crecimiento. Amén. Y si tenemos problemas para ver a Dios, pidamos que el Señor nos abra los ojos para que podamos ver estas cosas. Vamos a ver. Padre Celestial, te damos gracias por todas estas cosas que has puesto delante de nosotros para que sean apoyo a nuestra fe. Te damos gracias por la palabra que nos has dejado para que sepamos a qué mirar y a qué estar atentos. Y te damos gracias, Señor, por el testimonio vivo en nuestras vidas, que podamos siempre verlo y sentir y notar tu presencia obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, en las personas que nos rodean, Señor. Asimismo que podamos sentir tu mano guiándonos. Esos momentos cuando no sabemos lo que tenemos que hacer, pero aún así podemos obrar y dejarnos guiar por el Espíritu para hacer lo que aprovecha, lo que edifica, lo que es bueno, lo que glorifica tu nombre. Llénanos, Señor. Capacítanos para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.